Bueno, el doctor Ariel Blúa es especialista en neumonología y es justamente neumonólogo del Instituto Médico de Strasberg, además de que, bueno, lo quiero mucho, no hace mucho que nos conocemos con Ariel, pero la verdad que en el año y medio más o menos que hace que estamos trabajando juntos, ha tenido la posibilidad de ganarse el afecto de todos los reumatólogos de acá del instituto. Y hace poco tuvo la suerte de entrar a trabajar también como miembro del departamento médico del laboratorio AstraZeneca, en la línea justamente respiratoria y de inmunología. Ariel maneja mucho todo lo que es la parte reumatológica de los pacientes, neumonológica de los pacientes reumáticos. Y bueno, y ese cargo que tiene, que se llama de Clinical Science Liaison, que sería el nexo entre el laboratorio y los médicos, lo ha hecho estar particularmente al tanto de toda la situación, de lo que está pasando desde el lado de las empresas con el COVID-19, y de hecho AstraZeneca es una de las empresas que está bastante avanzada con la vacuna, y bueno, vamos a querer saber un poquito de eso al final, Ariel. Pero mientras tanto, vamos a empezar con temas que son de interés. Muchos de ustedes veo que de todos los que están presentes, que somos casi 50, la mayoría son personas que están afectadas con artritis reumatoide, enfermedades sistémicas autoinmunes, y muchos que no. Hay algunos familiares y pacientes con artrosis que por ahí les interesa más la parte donde hablas de los fumadores. Así que bueno, va a haber material para todos. Le doy la palabra a Ariel, doctor Blúa. Les pido a todos que para disminuir la cantidad de datos que están fluyendo por la web, apaguen sus filmadores, es decir, pongan parar video, así le damos digamos, la predilección de la imagen al doctor Blúa. Y si no, se los vamos a apagar nosotros. Por favor, no los vuelvan a prender. Gracias, Ariel. Bueno, ¿se escucha bien, Ingrid, ahí entonces? Sí, sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer poder participar de esta actividad, y bueno, sabes que el afecto es compartido, así que bueno, agradezco nuevamente la invitación. La idea de hoy es charlar un poquito de qué pasa con el pulmón en los pacientes que tienen patología reumática y cómo esto nos puede afectar en esta época de pandemia. Vamos a tratar de hacerlo práctico y que sea bastante gráfico para los pacientes. Y esto es lo que me pasa cuando comparto antes la presentación, así que voy a salir, voy a dejar de compartir pantalla y la voy a volver a compartir, porque se cuelga. Vamos de nuevo. Ahí estamos. Entonces, lo que vamos a tratar de ver hoy fundamentalmente es cuál es el impacto de las enfermedades reumatológicas en el pulmón, qué pasa cuando uno fuma y tiene patología reumatológica, o cuando uno es tabaquista en general, y obviamente la vedette de la fecha, que es qué pasa con coronavirus y cuál es su impacto sobre estos dos grupos de pacientes, los pacientes respiratorios crónicos y los pacientes que tienen afectación reumatológica. Para el primer punto, la idea es entender que las enfermedades reumatológicas no solamente afectan a la parte articular, sino que son el concepto de enfermedades que nosotros llamamos sistémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que afectan a nuestro organismo en su totalidad. A ver, el pulmón puede ser uno de los órganos afectados, como lo pueden ser la parte vascular, como lo puede ser la parte digestiva, como lo puede ser la parte neurológica, como lo puede ser la parte neurológica en sí. Así que el pulmón va a ser uno más de los elementos que se afecten dentro de este grupo de patologías. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿O dónde puedo tener el impacto fundamentalmente? Yo voy a dividir esto en dos partes. Algo que se llama compromiso primario, que es lo que la enfermedad genera directamente en el pulmón, y que acá uno puede comprometer todas las áreas del pulmón, o sea, tanto el tejido como la vía aérea, la pleura, que es la membrana que recubre el pulmón, los vasos sanguíneos del pulmón y la musculatura del tórax, que eso va a ser comprometido directamente por la enfermedad. O uno puede tener a nivel respiratorio lo que uno llama compromiso secundario. A ver, ¿qué es
lo que se produce en el pulmón vinculado a alguna característica de la enfermedad, pero no por la enfermedad en sí. O sea, muchas veces la inmunosupresión nos genera una predisposición a tener infecciones oportunistas y sobre una de las cosas que uno tiene que trabajar sobre el pulmón, o lo que se llaman efectos secundarios por medicamentos, o el nombre técnico que es toxicidad pulmonar por droga. O sea, muchas veces, ¿qué le pasa al pulmón a causa de la medicación que yo consumo? Obviamente la frecuencia y la forma que estas patologías o que estas afectaciones o que este compromiso respiratorio va a tener va a depender de cada enfermedad sistémica autoinmune. A ver, no todo el mundo va a presentar lo mismo, ni todas las patologías van a dar el mismo compromiso. Entonces, como ustedes verán, la lista es larga, no vamos a entrar en detalle en todas estas, vamos a hacer tips de cada una de las más importantes y dejar uno o dos conceptos de cada una de ellas, pero como ven, la lista de compromiso puede ser extenso. Creo que la que uno por ahí más miedo le tiene y la que más difundida está en la gente es el concepto de la fibrosis pulmonar, o como nosotros llamamos enfermedad intersticial pulmonar. Es una patología que es frecuente, es un compromiso que es frecuente a nivel del paciente reumatológico y se da fundamentalmente en las enfermedades sistémicas autoinmunes. Y cuando hablo de esto, voy a hacer referencia a artritis, a lupus, a esclerodermia, a Sjögren, a dermatopolio o a alguna de ellas. O sea, vamos a tratar de tocarlas en general, no vamos a hablar del compromiso específico de cada una de ellas, porque si no esta charla duraría 3 horas. Entonces, para que a ustedes les quede el concepto, cuando hablemos de enfermedades sistémicas autoinmunes, vamos a estar haciendo referencia a todo este pool de enfermedades. Y obviamente, como hablábamos antes, cada una de estas puede tener un patrón tomográfico o un patrón de compromiso pulmonar distinto. Dentro del, a ver, yo siempre le explico a los pacientes, y vi que en la lista por lo menos escuché algunas voces conocidas, cuando uno le dice al paciente que tiene fibrosis pulmonar es lo mismo que decirle que tiene un auto. O sea, dentro del concepto de fibrosis pulmonar se engloban un montón de patologías, algunas más graves, otras menos graves, pero que es un concepto general. A ver, la enfermedad pulmonar intersticial tiene distintos patrones y distintos grados de severidad, y eso es lo que uno tendrá que definir. Pero para que lo tomemos en su concepto, vamos a hablar en forma genérica. Uno tiene que tener en cuenta que aproximadamente el 20% de los pacientes, entre el 10 al 20%, debutan su enfermedad reumatológica con el compromiso pulmonar, o sea, se enteran que tienen una enfermedad de este tipo por la afectación del pulmón. Y que muchas veces en el curso evolutivo de la enfermedad esto puede aparecer de forma temprana, más allá de que los síntomas uno los encuentre ya de forma avanzada o en una fase tardía de la patología. ¿Qué cosas a tener en cuenta? Fundamentalmente dos síntomas que son guiones en esto. Tos, la tos suele ser seca, y la sensación de falta de aire progresiva. Esos dos datos en un paciente que tiene enfermedad sistémica autoinmune es necesario tenerlos en cuenta, priorizarlos, ponderarlos y evaluarlos, a ver, porque si están, por algo es. Y obviamente, a ver, uno puede tener en el momento del diagnóstico, cuando mira hacia atrás, mucho tiempo antes, alguna alteración a nivel de la, perdón, el timbre de casa, alguna alteración a nivel del pulmón en una radiografía de tórax, que pasó mucho tiempo sin que yo la pudiese evidenciar desde lo clínico. Otra afectación común es el nódulo pulmonar, y esto es muy común de ver en la artritis reumatoidea. A ver, son nódulos que aparecen uni o bilateralmente, que pueden ser únicos, múltiples, pueden tener distintos tamaños, pero que generalmente no dan síntomas y que uno se los encuentra como un hallazgo a nivel de la radiografía de tórax. El problema acá pasa si este paciente no solamente tiene artritis reumatoidea y también fuma. Ahí ya empezamos a definir qué pasa, si esto tiene relación con su patología reumatológica o puede tener vinculación a su consumo de tabaco. Y ahí ya se nos empiezan a mezclar un poquito las situaciones, y es por eso que es tan importante diferenciar el diagnóstico. Los pacientes que tienen neumonitis, a ver, el concepto de itis, todos lo saben que es inflamación. Entonces, el pulmón puede tener una inflamación inespecífica, entre comillas, que no llega a ser una neumonía, que tiene que ver con una cuestión infecciosa, pero que sí que tiene que ver con un compromiso del intersticio, con un compromiso de toda esta parte estructural del pulmón que responde a un cuadro inflamatorio, sí. ¿Dónde vemos esto? Fundamentalmente en el lupus. Los pacientes lúpicos suelen tener episodios de neumonitis aguda, o que si no se resuelve en el tiempo,
pueden llegar a la cronicidad y dejar secuelas fibróticas. Son raros estos eventos, pero son graves, entonces uno tiene que tratar de identificarlos y tratarlos de forma agresiva porque es la forma de solucionar el problema. ¿Dónde es más común que uno los vea? Y fundamentalmente los primeros 4 o 5 años del diagnóstico es donde muchas veces los pacientes debutan con estos cuadros respiratorios y es donde uno hace el diagnóstico. ¿Qué nos pueden dar? Fundamentalmente los síntomas que hablamos antes: tos, fiebre, falta de aire, y en algunas ocasiones, cuando el compromiso pulmonar es tan importante, uno puede expectorar sangre. Gracias a Dios, como les dije antes, son poco frecuentes, pero hay que tenerlas muy en cuenta. Cuando hablamos del compromiso de la vía aérea, lo que hablamos previamente tiene que ver con la estructura del pulmón, con el tejido pulmonar, pero también la cañería puede comprometerse. Cuando uno habla de la vía aérea, está hablando de esto, de los caños que llevan el aire hacia adentro del pulmón. Y la bronquiolitis y la bronquiectasia son las dos entidades por ahí más comunes. La bronquiectasia es la dilatación de la vía aérea, se forman como sacos. A ver, la vía aérea se dilata, se engrosa la pared, aumenta la producción de moco, y esto es bastante común de ver en los pacientes con artritis y con Sjögren. Habitualmente son asintomáticas y uno las descubre en un estudio de imagen, pero no porque el paciente tenga síntomas. Pero en otro grupo de pacientes uno puede tener aumento de la tos y de la expectoración, pueden ser broncorreicos, los pacientes pueden tener mayor volumen de secreciones o infectarse fácilmente, hacer eventos de infección respiratoria muy fácil. ¿Y esto por qué? Porque tiene una estructura anatómica sumado a una condición clínica que permite que esto suceda. La bronquiolitis, como dijimos, toloitis, responde a inflamación, es cuadros inflamatorios a nivel de la vía aérea y que depende del tipo que tengan, van a ser de tipo obliterante, van a ser de tipo granulomatoso, van a ser de tipo constrictivo. Bueno, va a haber un montón de cosas, pero nos va a dar esta sensación de falta de aire, de disnea fundamentalmente, y que cuando uno le evalúa en las imágenes vamos a ver estas cuestiones así como más parcheadas, que nos están diciendo que parte del pulmón está bien y parte del pulmón está enfermo, pero fundamentalmente la sensación de falta de aire va a ser el marcador guión fundamentalmente de la bronquiolitis. El derrame pleural es otra manifestación común y esto tiene que ver con el compromiso de la pleura. La pleura es la membrana que recubre el pulmón, tiene una que está bien pegadita a la pared del tórax, que se llama pleura parietal, y tiene una que está bien pegadita al tejido pulmonar, que se llama pleura visceral. Entre estas dos membranas siempre hay una pequeña cantidad de líquido que permite que las dos membranas no froten entre sí. Cuando se incrementa la cantidad de líquido que hay ahí adentro, eso es lo que genera el derrame pleural. Normalmente, ¿dónde lo vamos a ver? Y dos entidades que son muy comunes, tanto artritis como lupus, son las dos que se asocian. El lupus tiene una característica, es que se asocia a serositis, entonces la pleura, el pericardio, el peritoneo, que son las serosas, pueden afectarse en este contexto y dar síntomas de compromiso. Normalmente, esta manifestación es raro que se dé sola, puede relacionarse habitualmente con un brote articular de la patología o, por ejemplo, en los artríticos, que tenga otra afectación pulmonar, o sea, los nódulos pulmonares o el compromiso intersticial, y sus síntomas fundamentalmente también es la falta de aire, puede darnos algo de dolor en el tórax, puede darnos tos, puede darnos algo de fiebre, pero fíjense que más o menos el volumen de síntomas es bastante similar a todas y la falta de aire es el guión que uno tiene casi de unión entre todos los compromisos pulmonares. ¿Qué pasa con la hipertensión pulmonar? Bueno, es una de las malas de la película, es una de las más temidas complicaciones que uno puede tener. Fundamentalmente, esclerosis sistémica es la que tiene mayor relación a esta, y forma parte de la evolución natural de la enfermedad, así que en un determinado grupo de pacientes son los que uno tiene que sistemáticamente evaluar cómo vamos a medir esa presión pulmonar y cómo seguir hacia adelante con el tratamiento de ella. Es importante que uno sepa cuáles son las patologías que realmente pueden comprometer a nivel vascular el pulmón y hacerles un seguimiento que es bastante
más específico para esa medición. Pero los síntomas, como digo, son fundamentalmente falta de aire, un poco de edema de las piernas, acceso de tos, cansancio fácil, son las complicaciones, o sea, son los síntomas más comunes que tiene que ver. Y el otro compromiso vascular, que también es un compromiso importante, es lo que se llama embolia de pulmón o tromboembolismo pulmonar. Esto implica, probablemente a nivel de los vasos periféricos en las piernas, se forma un coagulito, ese coágulo se desprende, se transforma en émbolo, viaja por el sistema venoso, pasa al corazón y termina impactando sobre el pulmón en alguna de las arterias, tapándola. Y pasa lo mismo cuando se tapa una arteria del corazón. Como el corazón se infarta, el pulmón también se puede infartar. Normalmente este tipo de complicaciones son, gracias a Dios, poco frecuentes, son menos del 10% de los pacientes en general, y donde uno lo ve fundamentalmente en lupus, en artritis y en polidermatomiositis o en las dermatomiositis. Dentro de ellas, obviamente en el lupus es un poco más frecuente, y uno habla de que muchas veces es la tercera manifestación pulmonar que los pacientes lúpicos pueden tener en frecuencia, pero siempre hay que tener el dato de que son pacientes en esto susceptibles a este tipo de situaciones, y esto pasa porque el sistema de coagulación y el sistema inmunológico están muy ligados entre sí, están muy linkeados, y muchas veces el desbalance de uno genera el desbalance de otro. Entonces uno debiese asumir muchas veces que las enfermedades reumatológicas autoinmunes o las enfermedades sistémicas autoinmunes generan un estado de procoagulación, o sea, tienden a que los pacientes coagulen más de lo normal, siempre y cuando no estén bien tratados o bien manejados. Así que ese es un dato que uno tiene que tener sumamente en cuenta a la hora de definir un poquito esta situación. ¿Qué pasa con el compromiso secundario? Esto que dijimos que muchas veces no lo produce la enfermedad per se, pero es un condicionante de la enfermedad que me lleva a tenerlo, y que van a tener que ver con las infecciones o con los efectos secundarios a medicamentos. Muchas veces, en la consulta, o en la internación, o en la guardia, llegamos a tener un paciente de estas características. Alguien que conoce, o sea, que sabe cuál es su condición reumatológica, que está tratado, o a lo mejor con un biológico, con corticoides, con algún inmunosupresor para el manejo de su enfermedad, y llega con esto. Llega con tos, llega con fiebre, puede tener o no expectoración con sangre, y uno ve en la radiografía de tórax esto: infiltrados pulmonares bilaterales parchados. La pregunta del millón es, ¿qué es? ¿Esto puede ser una infección? Sí, tranquilamente. A ver, esto puede estar vinculado a la condición de inmunosupresión del paciente y hacer que su condición favorezca que se infecte con bacterias, con hongo, con micobacterias, con algún virus, tranquilamente. Entonces, uno debe definir si esto tiene que ver con una cuestión infecciosa, porque tiene que hacer tratamiento específico. Pero si alguien me dice, esto puede también ser efecto secundario de medicación, puede ser toxicidad pulmonar prolongada, sin lugar a dudas que lo puede ser, y uno lo ve más o menos en el 20% de los pacientes que en algún momento hacen como si fuese una reacción alérgica a nivel del pulmón a la medicación que está tomando, y por esa situación la tiene que suspender o la tiene que diferir en cuanto a su consumo. Y la presentación va a ser muchas veces indistinguible a la cuestión de infección, y a nivel de las imágenes de la placa de tórax o de la radiografía van a ser indistinguibles, van a dar exactamente igual, o sea, o se van a ver exactamente igual, y a nivel del perfil clínico también van a ser indistinguibles. Entonces, es muy importante que cuando uno ve este tipo de situaciones, tiene que tener un diagnóstico específico de la situación. ¿Por qué? Pues si esto no es infeccioso y tiene que ver con la droga que uso, por más que le ponga el antibiótico o el tratamiento antibacteriano que le pongo, no le va a hacer absolutamente nada. O viceversa, si considero que esto es toxicidad por droga y le suspendo la inmunosupresión y le suspendo los medicamentos que toma, y en realidad lo que tiene es un bicho, me lo va a comer el bicho, porque no le voy a poner tratamiento específico. Entonces, esta situación puede coexistir, pueden estar gatilladas una por la otra, y es importante que uno, cuando tenga una situación de este tipo, las respuestas tienen que ser prontas y rápidas, porque de eso depende la especificidad y la efectividad que el tratamiento voy a obtener. Como verán, la lista de medicamentos que pueden producir compromisos en el pulmón es larga. Diría que casi todo lo que toman
puede dar en algún momento daño pulmonar. Esto no es para entrar en detalle en cada uno de estos medicamentos, ni que uno tenga miedo de que, si lo tomo esto me va a hacer mal. No, al contrario, a ver, el no tratar su patología reumatológica o el no tratar su patología autoinmune conlleva un riesgo mucho superior, pero sustancialmente superior a usar la medicación. Como ustedes saben, cualquier medicación puede estar o puede tener un efecto secundario adverso y que uno tiene que estar al tanto de ello y detectarlo precozmente. Pero bueno, vamos a la parte práctica. ¿Qué tenemos que hacer si uno tiene patología sistémica autoinmune o tiene alguna patología reumatológica? Es necesario que en la evaluación de la parte pulmonar esté presente dentro de la evaluación del paciente. Como uno evalúa clínicamente al paciente, uno necesita saber cuál es la situación del pulmón de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir un factor pronóstico sobre la patología y nos va a definir una situación de identificar qué grupo de tratamiento o qué tipo de tratamiento tengo que hacer con nuestros pacientes. Entonces, es fundamental que la evaluación en este grupo de pacientes o en este grupo de patologías sea multidimensional, o sea, que haya más de un actor dentro de la evaluación y tanto el reumatólogo, el infectólogo, el neumonólogo, muchas veces el cardiólogo también, participen dentro del manejo de esta patología. Dentro de lo que puntualmente nos toca hoy, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos que saber cómo está ese pulmón. A ver, tenemos que saberlo, cómo está hoy, cuando yo hago el diagnóstico de esta patología, para seguirlo en el tiempo y ver si eso va cambiando, si va sumando compromiso o no. Entonces tenemos que ver varios aspectos. La consulta en sí es uno de los pilares de las cosas que voy a entrenar. Pero lo otro tiene que ver con saber qué pasa con ese pulmón. A ver, cómo funciona ese pulmón. Y acá los estudios básicos son espirometría y algo que se llama DLCO, que es la medición de cómo difunden los gases a través del pulmón y que es una medición muy sensible que me habla de cómo está lo que nosotros llamamos intersticio, que es la trama donde se sostiene el tejido pulmonar. Entonces, esas dos cosas son no negociables. Es necesario como marcador inicial y de ahí para adelante tenerlo como un marcador de seguimiento de la salud de función pulmonar. Los volúmenes pulmonares pueden ser opcionales, pero espirometría y DLCO son indispensables. Lo otro es, a ver, la primera parte de evaluación funcional respiratoria me dice cómo trabaja el pulmón cuando yo estoy quietito, sentado en una silla y respirando normal. El test de caminata de 6 minutos me va a decir qué pasa con ese pulmón cuando yo estoy en ejercicio. A ver, definir cuántos metros puede caminar el paciente y cómo esto se sostiene en el tiempo y qué síntomas le genera la caminata y qué pasa con su oxigenación durante el ejercicio es sumamente importante y también está considerado en muchas de estas afectaciones como un factor pronóstico en cuanto a la severidad de la patología. Obviamente hablamos de la función, necesitamos conocer la estructura y para esto la radiografía de tórax es poco sensible, nos sirve o nos puede servir al inicio de nuestra evaluación, pero le diría que la gran mayoría de los enfermos reumatológicos que tienen enfermedades sistémicas autoinmunes debiesen tener un ataque de tórax y fundamentalmente de alta resolución, porque es la única que nos va a dar información confiable al inicio de su diagnóstico y de seguimiento periódico. Y más focalizado a lo mejor en algunas de las entidades que son las que más compromiso pulmonar generan, pero es una herramienta indispensable. Entonces, sabemos cómo estamos clínicamente porque lo vamos a poder dialogar en la consulta, debemos evaluar cómo estamos funcionalmente, debemos evaluar cómo estamos estructuralmente. Esos son 3 patas de la mesa, nos falta una cuarta, que es saber qué pasa con el corazón. Y más allá que estamos hablando de una evaluación respiratoria o pulmonar, saber qué pasa con el corazón es la cuarta pata de esta mesa. ¿Por qué? Porque el corazón es el que paga los platos rotos de lo que pase a nivel del pulmón. Entonces, mucha patología pulmonar genera o produce
lesiones a nivel cardiovascular. Entonces, tener un ecocardiograma en esta evaluación también es importante porque me va a permitir evaluar en su contexto cómo funciona el pulmón. Y la interrelación corazón-pulmón es muy importante a la hora de tener en cuenta estos datos. Así que esto resume un poco cuál es la evaluación formal que este grupo de pacientes debe tener. ¿Qué pasa cuando uno fuma? ¿Qué pasa cuando uno tiene este tipo de patologías y encima fuma? A ver, estos son datos de nuestro país. Y la primera información que yo les quiero decir es que el tabaquismo es la primera causa de muerte evitable a nivel global, a nivel mundial. Y la segunda es la obesidad. Entonces, fumar no le hace bien a nadie, y ese es el primer concepto que quiero que quede claro. Cualquier consumo de tabaco es nocivo, cualquier consumo de tabaco es dañino. En Argentina, estos son datos oficiales, el 22% de la población fuma, y fíjense que la relación entre hombres a mujeres es importante, pero el consumo de las mujeres viene subiendo en el último tiempo. Y datos que siguen siendo malos en su defecto, a ver, el 22% de los pacientes siguen estando con exposición a tabaco en su ambiente laboral, el 25% en su domicilio. Eso implica que el que fuma le importa muy poco el que no fuma, y lamentablemente el que no fuma tiene las de perder tanto como el que fuma, porque no fuma activamente, pero fuma pasivamente, y el impacto a nivel sanitario sigue siendo muy importante. Entonces, esto es algo que uno tiene que erradicar, más allá de que uno tiene que trabajar y luchar activamente sobre el consumo de tabaco, también debe bajar la exposición a humo de tabaco de forma pasiva. ¿Y qué pasa si, como les dije antes, tengo enfermedad reumatológica o enfermedad sistémica autoinmune y encima fumo? ¿Me va a ir mejor? ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir peor? Y no, le va a ir peor. Lamentablemente, ¿por qué? Porque el consumir tabaco está bien definido como un factor de riesgo para el desarrollo de artritis y de lupus. Los pacientes que tienen artritis y lupus y que fuman tienen una enfermedad mucho más severa, responden menos a algunos medicamentos y encima estoy agrediendo el pulmón. O sea, dije anteriormente que las enfermedades per se podían comprometer al pulmón en algún momento de su evolución. Y encima yo le estoy agregando un segundo agente que puede agredir el pulmón, entonces voy a tener mayor prevalencia o mayor riesgo para desarrollar enfermedad pulmonar intersticial, para desarrollar EPOC, para desarrollar enfermedades oncológicas, no solamente la del pulmón, sino de lengua, de laringe, de esófago, de estómago, de testículo, de ovario, un montón de enfermedades oncológicas que están vinculadas directamente al consumo de tabaco. Mensaje que quiero que quede claro, pero toda forma de consumo de tabaco es perjudicial para la salud, ya sea en cigarrillo, en pipa, en narguiles, en pipa de agua, en cigarrillo electrónico. La forma en que le busquen consumir tabaco no es gratis. Y no hablo de un costo económico, hablo de un costo sanitario muy importante. Para ir dando o para ir llegando un poco a la última parte de esta charla, COVID-19 es lo que nos ha ocupado en estos últimos meses y desde diciembre para acá lo veíamos muy lejos, estaba en China, un virus que había aparecido, que es Sarasa, como empezamos a ver una historia que nosotros nunca pensábamos que podía llegar y veíamos cosas que nos parecían totalmente de película, lo habíamos visto en series de Netflix, lo habíamos visto en algunas películas ya están, pero nunca pensábamos que esa magnitud de situaciones se iba a traspolar a nuestras calles y a nuestra ciudad. Y esto fue algo que afectó nuestra vida a nivel mundial y paralizó nuestras vidas a nivel mundial durante estos últimos meses. Y en esta situación, todos los que estamos vinculados a la salud y todos los que tratamos pacientes con este tipo de cosas, empezamos a escuchar un montón de preguntas y que los pacientes empezaron a tener mucho miedo en función de decir, bueno, somos un grupo de riesgo, ¿qué pasa con mi tratamiento? Estoy tomando corticoides, soy más vulnerable, me puedo infectar más fácil, estoy usando biológicos, los tengo que dejar, es peligroso que vaya al médico para hacerme los controles, si voy al hospital me voy a contagiar. Un montón de preguntas que uno empezó a tener
y que al inicio lamentablemente no teníamos respuestas. Bueno, hoy, 6, 7 meses después de comenzar la pandemia, muchas de estas cosas las podemos contestar y uno sabe fundamentalmente que independientemente de la condición de inmunosupresión, los pacientes reumatológicos, inicialmente uno pensaba que iban a ser uno de los que más podían estar comprometidos en esta infección, y se vio que las grandes series de casos, tanto las de China como las de Europa y en otros países donde se lo ha analizado, tienen bajo porcentaje de pacientes reumatológicos infectados y tienen baja mortalidad. Y probablemente sea que esto está linkeado a que los pacientes con estas características se cuidan más y por temor a generar o sea, por su patología en sí, han sido más cuidadosos en el manejo de esta situación. Hay otras teorías donde muchos de los fármacos que uno utiliza pueden tener que ver con algún efecto protectivo, para llamarlo de esta forma, sobre alguna de las enfermedades o sobre las infecciones por COVID, pero bueno, eso es solamente especulación, hoy por hoy no se tiene ninguna información formal de ese tema. Sí, donde uno vio que el impacto de las infecciones por COVID fueron sustancialmente más dañinas y fundamentalmente los pacientes que sumaban factores de riesgo, aquellos que no solamente tenían una enfermedad autoinmune sistémica, sino que ya tenían también compromiso pulmonar vinculado, o eran pacientes con EPOC y artritis y lupus, o eran pacientes que tenían fibrosis pulmonar, pacientes con hipertensión pulmonar, pacientes que estaban con oxigenoterapia domiciliaria. En este grupo de pacientes, lo que se evidenció no es que se infectaban más fácil, sino que los que se infectaban de este grupo les iba sustancialmente peor por la condición clínica en general. O sea, estas situaciones, o sea, lo que definieron un mayor riesgo de complicación severa asociado a la infección por coronavirus. Y la pregunta que todo el mundo se hace, a ver, uno sabe que los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial pueden tener exacerbaciones, lo que nosotros llamamos exacerbaciones de su fibrosis pulmonar. Entonces, la infección por coronavirus puede funcionar como gatillo para desencadenar una exacerbación de su patología intersticial. Entonces, esto no es producido por la infección per se, no, el paciente no se pone mal porque le infectó el virus, sino porque le gatilló una reacción inflamatoria en el pulmón que desencadenó una cascada de síntomas que lo puede comprometer inclusive y llevarlo a la muerte. Y esta foto es real, lamentablemente. La adicción al tabaco sigue siendo muy importante como para fumar pese a todo. Entonces, esto está publicado hace muy poquitito. Hubo mucha controversia entre si el cigarrillo sí, no, aumenta, baja. Bueno, esto está publicado hace menos de un mes en la página de la Organización Mundial de la Salud, con un montón de trabajos que definen que fundamentalmente el consumir tabaco aumenta es un factor de riesgo para tener más infecciones por COVID, para tener más complicaciones graves vinculadas a la infección por COVID, para aumentar el porcentaje de pacientes que van a necesitar una cama en terapia intensiva, van a necesitar más respiradores y se van a morir más fácil los que fuman que los que no fuman. Entonces, fundamentalmente creo que hay que hacer un llamado a esta concientización de que fumar en esta instancia, como les dije antes, nunca fue bueno, hoy por hoy menos que menos. Obviamente, la pregunta es qué va a pasar después de. A ver, cuando esto se resuelva, ¿qué va a pasar con los pacientes que tuvieron coronavirus? ¿Y qué va a pasar con sus pulmones? ¿Y qué va a pasar con la evolución de la historia natural de estos pacientes? Uno sabe, por las dos epidemias previas que hemos tenido por coronavirus, que han sido el SARS y el MERS, que los pacientes que han sido graves, los pacientes que han tenido compromiso pulmonar severo, al cabo de un año tienen secuelas pulmonares fibróticas. A ver, terminan con una fibrosis pulmonar secundaria a la agresión sufrida por la infección por coronavirus. ¿Qué nos va a pasar con COVID-19? Todavía no lo sabemos, pero ya empezamos a tener reportes de pacientes que se infectaron, que tuvieron formas graves, y que están dejando secuelas pulmonares fibróticas. Entonces, vuelvo un poco a lo que hablamos al inicio. Uno necesita saber cuál es la salud respiratoria de los pacientes que tienen enfermedades sistémicas autoinmunes
para después poder entender lo que encontramos. Si yo no sé con qué pulmón venía mi paciente y mi paciente se infectó, cuando yo me encuentre con una secuela pulmonar, la pregunta es, ¿va a estar relacionada a la enfermedad? ¿Va a estar relacionada al tratamiento? ¿O es algo que me dejó de regalo el coronavirus? Si yo no sé cómo ese pulmón venía antes, es poco probable que yo pueda responder eso después. Y nos va a generar un serio dilema a la hora de evaluar y de tratar y de definir situaciones con los pacientes. Entonces, vuelvo a repetirlo, es muy importante saber con qué pulmón venimos, porque es necesario tener un seguimiento a lo largo del tiempo de este compromiso. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, esto ya está conocido por todos. El distanciamiento social, el uso de máscaras, tapaboca o de barbijos, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, las medidas de asepsia que uno puede tener en todo este tipo de cosas. Esto ya está difundido, está hablado, está conocido, se han repetido hasta el hartazgo. Uno no tiene que flexibilizar hoy por hoy estas medidas. Uno está viendo rebrotes de infecciones por coronavirus y que están vinculadas a cuando uno empieza a dejar de lado estas medidas. No tiene que ver con el cierre de las cosas, sino tiene que ver con la protección personal que cada uno le dé y que uno respete las reglas para evitar que esto prosiga. Obviamente, y acá es un punto fundamental, las inmunizaciones. Todos ustedes tienen que tener su carnet de vacunación al día. Los adultos tenemos un esquema de vacunación exactamente igual que los chicos, con la gran diferencia que los adultos no le damos corte y para nosotros las vacunas quedaron para los niños, no para nosotros. Entonces, todos los adultos tenemos un plan de vacunación y un plan de inmunización que tenemos que respetar. Fundamentalmente, en lo que respecta al área respiratoria, dos tipos de vacuna. Vacuna antigripal trivalente o tetravalente o polivalente, como la quieran llamar, y que tiene que ser de colocación anual. Y vacunación antineumocóxica. ¿Cuáles? Las dos que hoy tenemos disponibles en el mercado, que son las vacunas polisacáridas, que es Neumo 23 o Neumovax 23, y las vacunas conjugadas, que es Prevenar 13. Tenemos que tener nuestro esquema de vacunación completo. Si a eso le queremos sumar la doble de adulto, hepatitis B, triple viral, bueno, todas las que uno pueda tener, pero fundamentalmente aludiendo a la parte respiratoria, vacuna antigripal y vacunación antineumocóxica es no negociable en relación a este tipo de patologías y es indispensable que la tengan porque esto disminuye la mortalidad fundamentalmente. La gran vedette de estas fechas y fundamentalmente todo lo que tiene que ver después de las publicaciones que se han hecho en días previos, qué va a pasar con la vacuna para coronavirus, más allá de las certezas que uno tiene hoy por hoy disponibles por la información científica que está circulando por todos los medios, quedan todavía muchas preguntas sin responder. Creo que las noticias que tenemos son muy alentadoras, pero creo que todavía nos falta mucha información antes de que esto pueda ser una realidad tangible. Así que sin lugar a dudas, hoy es la gran esperanza que uno tiene de tener a corto plazo la disponibilidad de una vacuna en el mercado. Creo que los tiempos se han acelerado muchísimo y cómo se ha trabajado en estos últimos meses para tratar de conseguir una vacuna efectiva es algo que uno tiene que resaltar y que hacer notar porque se han acelerado los tiempos terriblemente y hoy por hoy tenemos alternativas que tienen muy buena perspectiva de resultados clínicos y que, bueno, uno tendrá que esperar en los próximos meses para ver la información clínica que nos brinda y que prontamente uno pueda tenerlas en el mercado. Como para finalizar la charla, y espero no haberlos aburrido mucho, las conclusiones que quiero que se lleven son muy poquitas. Fundamentalmente es que todos los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas y sobre todo aquellos que tienen enfermedades autoinmunes sistémicas pueden tener su pulmón afectado aún sin tener síntomas y es indispensable que sean evaluados tanto funcional como estructuralmente a nivel respiratorio. Que el compromiso respiratorio en este grupo de pacientes es un marcador pronóstico. A ver, no es lo mismo alguien que tenga artritis o lupus o Sjögren si tiene compromiso pulmonar o no lo tiene. El pronóstico de la enfermedad es distinto. Que obviamente uno debe ser evaluado y tratado de forma multidisciplinaria. Es la única forma
efectiva de manejar este tipo de cosas. Uno tiene que tener la visión de más de un médico, de más de un especialista, que trabajen en conjunto, que se retroalimenten y que se complementen en el manejo de este tipo de enfermedades. Hay que evitar el consumo de tabaco, o sea, el tabaco es malo para todo, no tiene no tiene un solo argumento para que uno lo mantenga, así que es importante que los que fuman vayan pensando en dejarlo, porque es la decisión más importante que van a tomar en su vida, y fundamentalmente creo que uno tiene que tener un correcto plan de seguimiento y un plan de inmunizaciones para asegurarse que su sistema inmunológico los defienda de la forma más adecuada posible. Espero no haberlos aburrido, quedo abierto a escuchar sus comentarios y sus preguntas, así que muchísimas gracias.